Muy buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Queridos amigos, una importantísima cantidad de noticias agolpadas durante todo el fin de semana hasta la tarde-noche de este lunes 3 de julio. Lunes, por cierto, de luna llena, luna del ciervo, la llaman algunos, luna llena en Capricornio, según los astrólogos. En todo caso, la noche, si se despeja, promete un buen espectáculo, al menos acá en Caracas. Hay noticias rudas, noticias luctuosas incluso, que tenemos que comentar acá. Ayer, en medio de las prácticas previas al desfile del 5 de julio, hubo un accidente terrible que costó la vida a un destacado oficial de nuestra Fuerza Aérea, de nuestra Fuerza Armada Nacional, coronel recién ascendido, por cierto. Un incidente desgraciado, lamentable, repito, nuestra palabra de solidaridad a todos sus compañeros de armas y de pésame a sus familiares. Ahora hay circunstancias que requieren una mirada desde el ámbito de políticas públicas, porque resulta que no es el primer accidente que experimenta este sistema de armas, los Sukhoi 30. Tenemos en línea a una persona que puede opinar sobre este tema con rigor técnico y con conocimiento institucional, como es la doctora Rocío San Miguel. Ella es presidente y fundadora de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa Nacional. A ella queríamos pedirle su comentario un poco para que la ciudadanía comprenda cuáles son las circunstancias que sirven de contexto a esta muy desgraciada circunstancia. Rocío, gracias por atender nuestra llamada desde Gigantes Rumbos. Muy buenas noches, te escuchamos. Muchas gracias, Chugo, por la oportunidad. Me uno al pesar y a la solidaridad por la muerte del coronel Paulino Millán, a su esposa, Sorante Luzardo, y sus 3 hijas, también a sus compañeros y demás familiares y amigos. Toda pérdida humana es siempre dolorosa, y en estas circunstancias especialmente dolorosa, porque el coronel Millán pudo haber tenido la oportunidad, eyectándose del Sukhoi 30, la oportunidad de haber vivido, y pues lamentablemente surgieron complicaciones en el área boscosa donde descendió, y aún no están muy claras las circunstancias de la muerte. Podemos suponerla, pero no queremos ahondar en esquemas dolorosos que pueden ser también para su familia. Claro. Es un tema preocupante, el de los accidentes con aeronaves militares. Chugo, en Control Ciudadano los hemos venido siguiendo los últimos años. Efectivamente, ya son 3 los accidentes con aeronaves Sukhoi 30 adquiridas en el año 2006 por Venezuela en Rusia. Debemos recordar que el primero de ellos ocurrió en el 2015, murieron 2 de los miembros de la tripulación, el piloto y el copiloto, en Apure, mientras realizaban un vuelo nocturno de vigilancia aérea, y en una maniobra impactaron contra tierra, perdiéndose totalmente la aeronave. Sobre este incidente del 2015 no sabemos todavía el informe oficial. Luego, unos años más tarde, en el 2017, otro accidente con un Sukhoi 30, esta vez en Guárico, en la base aérea Manuel de los Ríos, del Sombrero. También fallecieron los 2 miembros de la tripulación, y en la carrera de despegue, avanzados unos metros de tierra, se precipitó
y no pudieron eyectarse los efectivos militares. Digo es preocupante porque cuando no hay rendición de cuentas, chubo claro, diáfana, sobre las causas del accidente, pues uno apunta a problemas de operatividad, o por lo menos queda en entredicho la operatividad. Este último accidente fue un tanto particular, hay registros de video que dan cuenta de una posible colisión con un Samuro, con una ave que había impactado en la turbina del Sukhoi 30, y hay no confirmados una transmisión de radio de lo que podría ser el piloto informando del incidente a la torre de control en tierra. En todo caso, aquí lo pertinente son rendiciones de cuentas de qué es lo que pasó en este tipo de accidentes. Chu. Estamos conversando con la doctora Rocío San Miguel, fundadora y presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa Nacional, que es la organización bandera de la sociedad civil venezolana en esta temática vinculada con el ámbito militar. Rocío, tengo entendido, yo soy un completo desconocedor en profundidad técnica de esta materia, pero tengo entendido que el sistema de armas Sukhoi 30 es ciertamente un caza avanzado, no es un equipo cualquiera, a pesar de su relativa antigüedad, y tengo entendido también que siendo una adquisición en Rusia, país con el cual tanto el gobierno del señor Chávez como el gobierno del señor Maduro mantienen excelentes relaciones tanto políticas como de intercambio comercial y de asistencia técnico-militar, así que no habría razones para que no hubiese flujo de asistencia técnica, repuestos y otro tipo de elementos relativos al mantenimiento. ¿Qué se sabe de eso? Pues siendo, repito, un sistema de armas de calidad, ¿por qué reiterados accidentes y por qué tan poca información al respecto? Bueno, se ha abierto toda una caja de Pandora con este nuevo accidente. Esto suele ocurrir porque son preguntas que se hace la ciudadanía respecto al sistema de adquisiciones militares en Venezuela, que, como bien sabe quienes nos escuchan, es completamente opaco. Por cierto, en Control Ciudadano tenemos dos informes que hacen un retrato completo de qué es lo que ha comprado Venezuela desde el año 2005 hasta la fecha. Lamentablemente no sabemos los montos, el país no sabe cuánto hemos gastado en compra de armas, como tampoco se sabe cuánto se ha gastado en estos Sukhoi. Y no basta con asignárselo un precio de mercado, porque normalmente cuando se hacen estas negociaciones se incluyen en el paquete muchos aspectos que van más allá de la unidad avión. Es decir, cuando se compraron los 24 Sukhoi en el país, hay que añadirle otros costos que tienen que ver con la logística, con el entrenamiento, con la transferencia de tecnología, con la posible instalación de talleres en el país, es todo lo cual da un monto que no sabemos cuál es. ¿Qué hay, digamos, o qué se pregunta la ciudadanía? Se suele comparar el sistema de armas Sukhoi ruso con el sistema de aviones de combate F-16 que Venezuela adquirió en 1983 a los Estados Unidos. 24 también aviones de combate en esa época, algunos de los cuales todavía se encuentran operativos. Venezuela sufrió en el año 2005 un embargo de venta de armas de los Estados Unidos al país. Eso obligó al Estado a buscar nuevos socios o aliados estratégicos militares y se iniciaron las compras con Rusia, China y Bielorrusia. El Sukhoi 30 no es un mal avión, digamos, es un avión bueno, probado en guerra. Muchos países, aliados incluso de la OTAN, operan este sistema. El problema es que ya desde la compra de los Sukhoi 30 hubo opacidad. Se pensó en un momento adquiriríamos los famosos MiG rusos y finalmente, por una orden de Chávez, nos decantamos por los Sukhoi 30. En mi opinión, en mi muy modesta opinión, aquí hay que tener mucha más información de acopio. En mi muy modesta opinión,
el problema que se ha presentado con los Sukhoi, que no es el caso de este accidente. Ojo, este accidente parece tener otras circunstancias, pero en los accidentes previos apuntan a quizás problemas de operatividad. Esto es muy duro decirlo, y el Estado le correspondería demostrar lo contrario. Está también pasando que la transferencia de tecnología no ha sido de la manera idónea. Y, por supuesto, la guerra con Ucrania ha complicado todo el mecanismo de cooperación técnica militar con Venezuela. Eso es una realidad inocultable que viene a agravar problemas arrastrados que hay ya desde hace mucho tiempo en la cooperación militar con Rusia, que lamentablemente no está sujeta a control democrático, no se puede auditar, no se rinde cuentas de ella, no se sabe cuántas horas vuelan las aeronaves rusas adquiridas por Venezuela, y que no solamente tiene un saldo trágico de accidentes con sistemas de combate, de aviación de combate, sino también con sistemas de helicópteros. No podemos perder de vista que han ocurrido numerosos accidentes con helicópteros que se han adquirido en Rusia. Chugo. Sí, sobre ese tema, sobre el tema de los helicópteros, te quería preguntar, porque desafortunadamente esas aeronaves también han sufrido accidentes y también han costado vidas. Que sobre esos accidentes ha habido la misma opacidad que en relación al tema de los aviones. No hay informes públicos sobre las causas de estos incidentes. No hay informes públicos. Ninguno de estos incidentes encuentran una explicación para los ciudadanos, y yo me temo que tampoco para los familiares. Nosotros hemos advertido que en el futuro pueden llegar incluso a existir demandas millonarias en contra del Estado por estos accidentes militares en los que se pueda demostrar algún tipo de negligencia del Estado. ¿Por qué no se conoce públicamente ningún tipo de indemnización en este sentido? Lo que acostumbramos ver es el ascenso post-mortem, que es una práctica muy usual ya desde hace muchos años en la Fuerza Aérea o Aviación Militar Bolivariana. Se asciende al grado inmediato superior a aquel piloto que fallece en operaciones. Se dan las condolencias al cónyuge sobreviviente y se le da una pensión que generalmente es un poco mayor con el ascenso post-mortem el que recibe el cónyuge. Pero no hay indemnizaciones porque no se sabe, en definitiva, publican las causas de los accidentes. De manera que probablemente en el futuro puedan haber algún tipo de demandas contra el Estado por estos accidentes aéreos. Estamos conversando, repito, con la doctora Rocío San Miguel. Ella es presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa Nacional. Saliéndome un poco del tema central de nuestra conversación de hoy, quería hacerte referencia a lo siguiente. En su columna Crimen sin Castigo, el periodista especializado en criminología, discúlpame que no tengo en este instante su nombre, tengo un lapsus, es un gran amigo incluso, hace referencia a la presencia reciente en Venezuela de elementos del grupo Wagner, esta suerte de ejército privado que ha salido de la oscuridad a propósito de la invasión rusa a Ucrania. ¿Tendrías tú algún comentario en relación a esto? Ha habido, digamos, varios artículos de medios internacionales que podrían dar cuenta de la existencia o permanencia en el país del famoso grupo mercenario Wagner. ¿Por qué son mercenarios? Bueno, porque actúan recibiendo un pago por participar en guerra sin ser un ejército convencional. Acuñan claramente la definición internacional del concepto de mercenario, prohibido, por cierto, por muchísimos países en el marco de un tratado internacional que además ha suscrito Venezuela. Ojo, Venezuela es parte de la Convención Internacional que prohíbe el entrenamiento, la utilización y el financiamiento de mercenarios. Ahora bien, en Control Ciudadano nosotros no hemos documentado, es decir, no tenemos pruebas de que esto haya ocurrido, de que el grupo Wagner haya estado en el país. Solamente, Chugo, hay un registro importante de una compañía privada rusa
que prestó entrenamiento a grupos de acciones especiales de la Guardia Nacional en la SODI Miranda en diciembre del 2021, dicho por el propio comandante de la SODI Miranda, Hernández Lares, por cierto hermano del comandante estratégico operacional. Es el único registro público que hemos podido documentar. También preocupante porque se trata de una empresa privada contratada para entrenar militares en suelo venezolano. Allí puede ser que le haya escapado esta información. De hecho, borró el tuit posteriormente el general Hernández Lares, pero ese es un registro fotográfico de la presencia de, digamos, tropas de entrenamiento de compañías privadas a militares venezolanos. Rocío, te queremos agradecer enormemente que nos hayas regalado estos minutos y hayas utilizado esta humilde ventana para darle más información y mejor información a la ciudadanía para poder valorar en su justa dimensión el trágico evento del día de ayer. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias por la oportunidad, Chugo. Buenas noches. Era Rocío San Miguel. Quiero pedirle excusas a mi colega y amigo Javier Ignacio Mallorca. Él es el periodista especializado que es autor del blog Crímenes sin Castigo. Y su más reciente entrada precisamente se llama así, Wagner en Venezuela. Tiene el siguiente subtítulo: La guerra en Ucrania sirvió para visibilizar las actividades de una corporación de mercenarios que alguna vez pisaron estas tierras. El primer párrafo de este texto dice lo siguiente: todo lo que suceda durante la guerra en Ucrania interesa a los venezolanos. Ciertamente esto ocurre a miles de kilómetros de distancia, pero aquí cabe referir ese lugar común según el cual con la globalización nada nos es ajeno. Más aún si se considera que en el bando agresor aparece la Rusia de Vladimir Putin, uno de los pocos aliados de Miraflores. Sigue el texto explicando cómo en cierta ocasión fue detectada la presencia de elementos del grupo Wagner en nuestro país. Ahora nos informa la doctora Rocío San Miguel que de acuerdo a la legislación venezolana es inconstitucional establecer relaciones con grupos mercenarios de la naturaleza que sea, de la nacionalidad que sea. Cuando son las 8:16, vamos a nuestra primera pausa comercial y al retorno vamos a estar hablando de un aniversario que no quisiéramos estar conmemorando hoy: los 2 años de prisión de un defensor de derechos humanos. Vamos al corte, ya regresamos. Publicidad y volvemos. En La Voz de América somos tu fuente de información internacional. Ingresa en tu móvil o WhatsApp a Voz de América. Mejor para que lo hayas prendido y no haya rollo. De lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. En redes sociales informamos cada instante. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. Voz de América, Washington. Vozdeamerica.com. Préndelo otra vez que... Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Efectivamente, tal día como ayer, es decir, hace 2 años y un día, el defensor de derechos humanos, docente universitario, hombre de bien, abogado, Javier Tarazona, acudió a las oficinas del Ministerio Público en la ciudad de Coro, capital del estado Falcón, para presentar una denuncia, para denunciar el acoso del que era objeto por parte de un grupo de hombres armados no identificados. Resulta que Javier Tarazona, que acudió a hacer esa denuncia, acompañado de su hermano y de un grupo de activistas de Fundaredes, el denunciante salió de allí esposado. Fue conducido a una avioneta y de ahí a Caracas en condición de preso. En el día de ayer, repito, se cumplieron 2 años de esta injusta prisión. Para que nos hable de eso, de lo que significa eso desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista ciudadano, desde el punto de vista humano, tenemos en línea a José Rafael Tarazona, hermano
es Javier Tarazona, y también desafortunadamente implicado injustamente en esta situación. Él, aunque está excarcelado, sigue siendo procesado en esta misma causa, por lo tanto, digamos que tiene algunas limitaciones para poder hablar. Va a decirnos todo lo que puede decirnos, no todo lo que quisiera decirnos. José Rafael, gracias por atender nuestra llamada desde Alicante Rumbos. Muy buenas noches. 2 años de la prisión de Javier. ¿Cuál es tu balance de esto? Te escuchamos. Hola, Chuo. Muy buenas noches. Primeramente, bendiciones para todos los radioyentes y para quienes te ven también por Twitter y por las demás redes sociales. Te corrijo una cosa, Javier no es abogado, pero pareciera que sí lo es porque conoce muy bien las leyes de Venezuela, y él es un docente universitario, un pedagogo formado en el Pedagógico Experimental Libertador de Rubio, en la UPEL, doctor en educación, con varios postdoctorados, y bueno, toda una vida de estudiante y toda una vida de servidor al pueblo, realmente, un ser humano intachable sin duda alguna, que lamentablemente hace 2 años fue abatido por este gobierno, por este criminal gobierno que lamentablemente pareciera perseguir a toda aquella disidencia que opina completamente diferente a lo que ellos quieren profesar. Esto ha sido muy difícil, de hecho, hoy yo despedí a mi madre en el aeropuerto, que tuvimos la oportunidad, gracias a Dios, de tenerla aquí en Caracas, y tuvo la oportunidad de darle ayer un gran abrazo a mi hermano, 2 años después de una injusta y completa arbitraria detención, donde no existió ningún debido proceso, ninguna orden de detención, simplemente una persecución por demandarle al Estado venezolano, demandarle al fiscal, a William Tarek Saab, que investigara todos los hechos ocurridos a principios del 2021, que son ya públicos y notorios, que ya no es una mentira, que ya no es algo que pueda ocultar el gobierno de Nicolás Maduro. En el Estado venezolano, en el territorio venezolano, existen disidencias de grupos irregulares, existen dentro de nosotros colectivos armados que toman el control de la ley y pasan por encima de las Fuerzas Armadas Nacionales. Creo que esto ha sido muy duro, de verdad que 731 días, hoy 3 de julio, han sido muy duros. Yo recuerdo que el 3 de julio a esta hora regresábamos al helicoide, sumergidos en el dolor, en el miedo, en la frustración, en el llanto, en no entender por qué nos estaban juzgando o por qué nos iban a llevar a un proceso de investigación donde nosotros no habíamos cometido ningún delito. Durante muchísimos días la Fiscalía intentó investigar, intentó, vamos a decirlo así, promover órdenes de prueba que hoy en día están siendo mostrados en unas audiencias de juicio orales y públicas para que cualquier ciudadano vea lo que nos están haciendo a nosotros en un tribunal de terrorismo y de promoción e instigación al odio, adicional también a otro delito que nos están imputando como traición a la patria. ¿Cuál traición a la patria? Donde Javier Tarazona lo único que ha hecho durante muchísimos años es defender los derechos humanos de esos venezolanos en la frontera que no han podido ser o que no han tenido la capacidad de levantar la voz y de pedirle al gobierno venezolano que por favor le defiendan ante toda esta criminal causa y consecuencia que están trayendo los grupos irregulares en las fronteras de nuestro territorio. Creo que me sobran palabras, no sé si lo que diga está bien, pero la verdad que a veces perdemos el miedo ante tanta injusticia. Son 2 años de injusticia y yo le pido a todo el pueblo venezolano, inclusive al señor Nicolás Maduro, que ya basta, que ya no ni siquiera existen argumentos de ley para que Javier tenga una privación
preventiva, porque ya ni siquiera el Código Procesal Penal así lo permite. Entonces, ya basta de tanta injusticia y por favor, o sea, sigamos levantando la voz para que Javier esté libre, porque Javier es un ser humano intachable. Estamos conversando con José Rafael Tarazona, hermano de Javier Tarazona, quien ayer cumplió 2 años de injusta prisión. Yo debo recordarle a mi audiencia que más allá de las opiniones políticas que tengamos, más allá de los pareceres partidistas distintos que legítimamente podamos tener, en el caso de Javier Tarazona hay una circunstancia clara, meridiana. Javier alertó sobre una situación, sobre diversas situaciones, pero concretamente en el sur del estado Apure, él alertó al estado venezolano sobre la presencia de grupos irregulares que luego hicieron armas contra la República, hicieron armas contra nuestro ejército, que hirieron, mataron y hasta secuestraron a soldados y oficiales venezolanos. Es decir, si se hubiera hecho caso a la oportuna denuncia de Javier Tarazona, esas cosas no hubieran ocurrido. Y en vez de agradecérselo, hoy Javier Tarazona está cumpliendo 2 años y 1 día de injusta prisión. Estamos conversando con José Rafael Tarazona, su hermano, y también una persona que está lamentablemente implicada en el proceso judicial que se le sigue a él y a otros activistas de la directiva de Fundaredes. José Rafael, ya habiéndonos explicado tú muy bien el contexto de esta situación desde la perspectiva de derechos humanos y de la justicia, háblanos ahora desde el punto de vista humano. ¿Cómo se encuentra la salud de Javier? ¿Cómo se encuentra su condición física? ¿Cómo se encuentra su temple espiritual después de 2 años y 1 día de esta injusta prisión? Voy a iniciar por el lado positivo. Javier es un hombre de fe, Javier es un hombre de esperanza, Javier está intacto, de verdad que está muy fuerte en cuanto a su ser, a su formación. Lamentablemente, físicamente, en constante deterioro. Javier es una persona que lamentablemente ha tenido un cuadro clínico previo a la detención que ha sido corroborado por las instancias del Estado, inclusive dentro de este tiempo de detención, pero pareciera que no les importa, pareciera que no quieren sincerarse y más allá de dar paños de aguante o de decirnos a nosotros los familiares esto es lo que tiene que tomar, esto es lo que tiene que traer. No existe una evaluación médica más sistemática con un especialista médico de confianza de Javier. Eso nos preocupa enormemente, siempre hemos levantado la voz por la salud de Javier y nos preocupa, nos va a seguir preocupando todos los días porque quien vive una cárcel injusta, quien está detrás de las rejas y sufre todas estas condiciones físicas, pues no es fácil mantenerlas, no es fácil curarlas. Entonces seguiremos exigiendo su liberación porque allá adentro Javier lamentablemente está muriendo día tras día y la única forma de que Javier pueda salvarse y pueda recuperar su estado de salud es en libertad. José Rafael, te queremos agradecer grandemente que hayas utilizado esta humilde ventana para expresar tu palabra clara y firme ante el país. Queremos darte nuestra palabra de solidaridad a tu hermano, a ti y a través de ustedes, bueno, a toda la familia, a tu señora madre, que sé que, bueno, cuando hay un preso político en la familia, literalmente toda la familia es presa de esta circunstancia terrible. Un gran abrazo, buenas noches. Muchísimas gracias, Chugo, también para usted y para todo el equipo de tu emisora. Un abrazo. José Rafael Tarazona, hermano de Javier Tarazona, educador, activista, defensor de derechos humanos, una persona que en su historial jamás le habrán encontrado, no sé, probablemente ni siquiera una infracción de tránsito. 2 años y 1 día preso. Él fue, así será esta persona de impecable, él fue al Ministerio Público a denunciar el acoso de que estaba siendo objeto por parte de un grupo de hombres armados
no identificados como parte de ningún cuerpo de seguridad del Estado. Ya antes, él había solicitado al Estado venezolano, a la Fiscalía General de la República, una investigación sobre unos recaudos que insinuaban la posibilidad de contacto entre grupos irregulares y funcionarios o exfuncionarios públicos. Él, que es un hombre serio, que es un hombre responsable, no dijo, fulano de tal está en tal cosa. No. Él le pidió al Estado venezolano que investigara sobre una circunstancia que era ciertamente delicada. Bueno, ocurre que quien solicita la investigación, quien presenta la denuncia, es quien sale preso y cumplió ayer 2 años preso este defensor de derechos humanos. Unimos nuestra palabra entonces a la palabra de su familia, a la palabra de sus compañeros de Fundaredes, demandando la libertad de Javier Tarazona. Cuando son las 8:30 en punto en la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y al retorno vamos a estarle echando una mirada a lo que ocurre en la Venezuela profunda, porque esa es también responsabilidad de este espacio. Vamos al corte, ya regresamos. Ya regresamos con La Fuerza es la Unión. Para ti, ¿qué es la radio? La radio para mí es algo que me encanta, donde puedo conocer personas y donde la gente me conoce y Hermanos me Mesa, divierto. que nos están saludando La de radio es entretenimiento e información que nos acompaña a todos. Algo que siempre Desde está con Panamá, nosotros, un gran abrazo, que nos hermano. acompaña día a día. Tranquilo. La radio es Aquí diversión, aparecerán emoción, nuevas y realidades muchas veces hasta y nuevas sencillo. personas capaces de dirigir y Siempre coordinar radio. una presencia victoriosa de la oposición. Notirumbos, el periódico impreso en la radio, con transmisión en tiempo real, por Instagram, @Radio Rumbo 670 AM. Y en Calpés TikTok, 1, nos saluda desde Chile, un gran abrazo, hermano. 670 AM. La mejor información para todo el país. Jordi, con tú nuestros eres de la colonia, reporteros ese- en cada estado. En la colonia de Tobar. Para el Centro Nacional de Información de Notirumbos reportó Vilma Vicente. Para el Centro Nacional de Información de Notirumbos reportó José Anita. Para el Centro Nacional de Información de Notirumbos reportó Antonieta Rossi. Para el Centro Nacional de Información de Notirumbos reportó Adonais Hernández. Desde Maracaibo, Asturias, para el Centro Nacional de Información de Notirumbos, reportó Yuri Pineda. Para el Centro Nacional de Información de Notirumbos reportó Raiza Viera. Para el Centro Nacional de Información de Notirumbos desde el Estado Sucre reportó Víctor Federico González. Desde el Tamacuro, para el Centro Nacional de Información de Notirumbos reportó Mercedes Marín. Para el Centro Nacional de Información de Notirumbos reportó Marjorie Singer. Radio Rumbo se crece cada día con su programación a nivel nacional. Radio Rumbo Gigante. Publicidad. Venta especial de medicamentos cardiovasculares del 25 de junio al 31 de julio en Red Vital. Losartán potásico, bisoprolol, irbesartán, carvedilol, atorvastatina, nebivolol, trimetazidina, olmesartán, clortalidona, furosemida, rivaroxaban y muchos más a precios jamás antes vistos. Aprovecha esta oportunidad. Vive saludable. Atención, mucha atención. En Óptica Martínez y Bolívar, en la Roosevelt, frente al elevado y en el centro comercial Corbate y Arcade 2, frente a Factory, se volvieron locos, porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya, 633-0819 y aprovecha esa locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado y ahora tenemos consulta de oftalmología con previa cita. Buenas noches, señor Luis Peroso. Corre la Somos voz. ustedes aquí en Radio Rumbo, programa del Chulo Torreano. Convierte tus fines de Ok, semana ¿cómo es? en unas largas vacaciones. Posada Mansión Roger. Villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta las 24 horas. Posada Mansión Roger. En el Istmo Perímetro
Chile, a solo 2 horas y media de Caracas. Te esperamos los 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @tuposada Mansión Georgette. Tiene ya bastantes años de prestigio en Venezuela. Radio Rumbos, en el primer lugar de nuestro hogar. Son las 8:34. Publicidad. Y volvemos. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. La Secretaría de Educación de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró de Martín Rodríguez, Voz de América. En redes sociales informamos a cada instante. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de La Voz. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. El comunicador popular, Chuo Torrealba, en La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. La entrevista que vamos a tener de inmediato, la conversación que vamos a sostener de inmediato, es tremendamente importante y les ubico el contexto rápidamente de esa importancia. Hay toda una generación de venezolanos que ya cree que los kioscos para lo único que sirven es para vender chucherías. Tenemos una generación de venezolanos que no conoce lo que es el periódico impreso y que olvidó hace bastante tiempo lo que es un libro. El libro se transformó en un objeto de lujo, en un objeto suntuario. Es tremendamente difícil hoy adquirir un libro por la sencilla razón de que el lugar donde el libro es acunado y es ofertado, las librerías, bueno, han desaparecido. Es impresionante la extinción de las librerías en el panorama comercial venezolano. Entonces, en ese contexto es tremendamente importante lo que va a ocurrir el próximo viernes en el Teatro Baral de Maracaibo. Se va a dar la 5ª edición de la Feria Independiente del Libro en Maracaibo. Y esto forma parte, además de que el evento en tanto que tal es un evento muy importante, es más importante aún porque forma parte de un proceso donde están implicados muchísimos actores. El movimiento poético de Maracaibo figura como promotor, motor de esta iniciativa, y tenemos en línea a Luis Peroso Cervantes, al poeta Luis Peroso Cervantes, para que nos hable exactamente de los alcances de este proceso y de las aspiraciones de este evento en concreto. Luis, muchísimas gracias por atender nuestra llamada desde Caracas, desde el Gigante Rumbos. Cuéntanos, ¿qué significa para los zulianos, qué significa para el occidente y para el país esta 5ª edición de la Feria Independiente del Libro allá en Maracaibo? Te escuchamos. Buenas noches, Chuo, de verdad un placer estar en el Gigante Rumbos, estar aquí en La Fuerza de la Unión, un programa que ya es un ícono de la democracia, del pensamiento, de los libres pensadores que son los que leen. La Feria del Libro, la Feria Independiente del Libro de Maracaibo, que es el nombre que tiene nuestra feria, FILMAR, es una feria que nació en el año 2018, precisamente para darle un ejemplo a quienes llevaban la Administración de Cultura de la Alcaldía de Maracaibo, que en ese momento se cambiaba de color, se convertía en una dirección de cultura revolucionaria. Nosotros dijimos, bueno, si ustedes le cierran la puerta a los libros, nosotros buscamos abrir las puertas, y si no abrimos puertas, abrimos una ventana, o intentamos siempre generar una programación sin duda diferente y que nos permita acercarnos a los lectores. El asunto, Chugo, que la gente cree que en Venezuela no hay muchos lectores, porque los lectores no hacemos ruido. No es lo mismo que nuestros compañeros rockeros o que nuestros amigos pintores que se reúnen a inaugurar exposiciones y se ven un montón, o aquellas personas que van a ver una orquesta sinfónica que nada más la orquesta son 60 personas. Los lectores leemos en los sitios más inesperados, leemos en el baño, por ejemplo, o leemos en la cama vestidos no precisamente de traje de etiqueta.
Entonces, como los lectores no hacemos ruido, pareciera que no hubiese muchos lectores en Venezuela, pero realmente las ferias del libro son los lugares adecuados para que los lectores se encuentren, para que los lectores no solamente se encuentren, sino que encuentren nuevas y maravillosas lecturas. Y además, existe este milagro de encontrarse los escritores y los lectores, porque de esta manera los escritores se humanizan. El escritor deja de ser simplemente el que escribió el libro o el tipo admirado y se convierte en alguien de carne y hueso, quien puede tocar, con quien puede conversar, que le puede hacer preguntas y hasta puede pelear con él. Para eso son las ferias del libro, y por eso nosotros creemos que para construir ciudadanía, toda ciudad que se precise de serlo debe de intentar tener una feria del libro que sea lo más librepensadora, lo más transparente en su ideología posible y lo más inclusiva, porque los libros precisamente tienen eso también. Los libros tienen variedad de temas. No solamente hablamos de libros pro izquierda, que hay muchas personas de la izquierda que son buenos y maravillosos lectores, sino que también podemos encontrar libros que no tienen nada que ver con política o que no tienen nada que ver con las realidades que estamos viviendo, u otros que logran transformar la realidad individual de muchísimas personas, porque cuando leen un libro logran elevarse o conseguir una respuesta a estas preguntas que quizás a veces uno no se ha terminado de formular, pero que gracias al libro consigue la respuesta antes que la pregunta. Estamos conversando con Luis Peroso Cervantes, el poeta Luis Peroso Cervantes, que es uno de los organizadores de la Feria Independiente del Libro de Maracaibo, evento que se iniciará en el Teatro Baral el próximo viernes 6 de julio. Entiendo que es más o menos como hasta el 16 de julio que durará esta Feria Independiente del Libro. Has dicho algo interesantísimo, Luis. Afirmaste con determinación que los lectores, a pesar de los pesares, somos muchos. Te tomo la palabra. Ciertamente yo he visto con agrado y con sorpresa, no lo niego, cómo hay una gran cantidad de lectores juveniles, lectores que se inician en la lectura gracias a la pantalla del iPad o del computador o del teléfono, a través de múltiples aplicaciones como Wattpad, y luego cuando tienen en sus manos por primera vez un libro impreso, la emoción es realmente extraordinaria. ¿Cómo se relaciona la Feria Independiente del Libro de Maracaibo con estos nuevos lectores, con estos lectores juveniles? Mira, de una manera muy simpática, en el sentido de que nosotros nos hemos descubierto también frente a masas de jóvenes que van a las librerías, que van a nuestras librerías o van a nuestros espacios de venta de libros usados, porque regularmente no conseguimos libros nuevos en Venezuela por el asunto de la importación, pero van a las librerías buscando clásicos, buscando Orgullo y Prejuicio, buscando Cumbres Borrascosas, buscando ese tipo de novelas que siempre han atraído a los jóvenes. Y lo hacen desde la maravilla de encontrarse sin duda un objeto mágico que es el libro. En esta oportunidad, en la Feria del Libro, vamos a tener varios escritores jóvenes, escritores de menos de 20 años. Del Táchira, por ejemplo, de Trujillo nos visita un joven llamado Rafael Aliso, que tiene 25 años y que ha escrito un libro de relatos de terror que se llama El Horror, 7 relatos de terror que se van a presentar en el marco de la feria, o en el mismo mundo en el que están, bueno, poetas de 30, de 20 años, de 25 años, un montón de jóvenes que están escribiendo, que son las nuevas generaciones de la literatura venezolana y que intentan bordear el filtro de las élites literarias que, lamentándolo mucho, impone Caracas, y que poco a poco han ido sin miedo a decir que son de la provincia o sin miedo a hablar de su realidad circundante. Bueno, han ido haciendo un camino, y gracias a espacios como esta quinta Feria Independiente del Libro de Maracaibo podemos nosotros hacer puentes directos, que no necesitamos hacer como los aviones, ¿no? Arribar primero a la capital para después enterarnos quién es quién, sino que podemos utilizar las carreteras del país para empezar a construir las carreteras culturales que nos unan como nación definitivamente, porque a veces este bendito país no tiene muy claro qué tienen en común los andinos con los
con los orientales, con los maracuchos, con los propios caraqueños. Es decir, pareciese que fuese una colcha de retazos y debemos de procurar, para que el país no desaparezca en el futuro, bueno, construir una identidad venezolana basada en nuestros valores actuales, en estos valores de la comunicación instantánea, en estos valores en los cuales podemos nosotros identificar el rostro de un llanero y decir ese llanero es venezolano, o identificar el rostro de un zuliano y decir todos somos hermanos y tenemos que luchar por las mismas causas, que puede ser desde la lucha por la libertad y el restablecimiento de instituciones democráticas hasta, por supuesto, la lucha por una sociedad que abandone la ignorancia y que sea más culta, que esté más preparada para los retos que representa el futuro. Estamos conversando, repito, con Luis Peroso Cervantes, poeta zuliano y uno de los organizadores de la 5ª edición de la Feria Independiente del Libro, que tendrá lugar en Maracaibo, en el Teatro Baral, la próxima, esta semana, desde el viernes 6 hasta el día 16 de julio. Luis, finalmente, se realizarán en la feria, en el contexto de esta 5ª edición de la feria, algunos eventos, algunas actividades que puedan ser transmitidas vía streaming y a las que podamos asistir. Toda la feria va a ser transmitida de manera virtual para el mundo, ¿no? Tenemos la participación, por ejemplo, de más de 10 escritores internacionales que van a estar conectados con nosotros en vivo y directo a través de internet. Tenemos la participación entre los 64 escritores que van a participar, hay 10 internacionales, pero también tenemos 10 escritores que están en el llamado exilio, que están fuera del país, que están en Estados Unidos, en Panamá, en México, en Ecuador y en Colombia, que se van a conectar directamente con nosotros para hacer, por supuesto, noticias de sus nuevos libros, y además de los escritores que van a estar aquí presentes en Maracaibo. Esta feria va a ser un homenaje a un maestro, a un hombre sencillo, pero un maravilloso poeta, que es el poeta Víctor Bielma Molina, un hombre que nació en Mérida, se crió en Táchira y a los 17 años entró al Zulia a estudiar letras en la Universidad del Zulia y se quedó para siempre en el Zulia hasta hace muy poco, hasta hace 5 años, que tuvo que partir con sus hijos a Colombia. Vuelve esta próxima semana, este viernes va a estar con nosotros aquí y vuelve para recibir este homenaje de la feria a sus 70 años, un hombre que ha escrito 4 maravillosos libros, 4 maravillosos poemarios y que define en ellos, bueno, parte del pensamiento literario contemporáneo de Venezuela. También vamos a hacer un reconocimiento a los 50 años de vida artística de un periodista extraordinario del Zulia, nacido también en los Andes, nacido en Niquitao, pero desde joven, desde sus 17 años estudiando, bueno, más joven, creo que se vino a los 10 años con su mamá. Vino a Maracaibo el periodista Alexis Blanco, Premio Nacional de Periodismo y un excelente actor, fundador de la Sociedad Dramática de Maracaibo y otra gran cantidad de acciones culturales que desarrolló, siendo el periodista principal de cultura del diario Panorama. Quiero decir que es una programación muy variada, muy interesante, que en todos los casos busca dejar un mensaje de lo que somos en esta actualidad venezolana, que tenemos un pie, por supuesto, en el extranjero, con todos los familiares que se nos han ido, pero tenemos otro pie, el corazón y los brazos en Venezuela en este momento, y no queremos permitir que el país se nos caiga. Tenemos, bueno, sosteniendo con una mano el techo y con la otra, bueno, poniendo las vigas para que se solidifique la gran casa que es nuestro país. Luis, queremos agradecerte enormemente el hecho de que hayas utilizado esta ventana para darle esta excelente noticia al público del centro del país y de toda Venezuela. El Zulia no solamente es un espacio donde se lucha por la sobrevivencia, no solamente es un espacio donde hay la crisis de servicios o el tema de la inseguridad. El Zulia es un espacio donde se construye presente, se construye futuro, se construye cultura y donde, bueno, prístina se alza la esperanza. Un gran abrazo y buenas noches. Gracias, Chu, y saludos a todos tu maravilloso audiencia. El poeta Luis Peroso Cervantes haciéndonos esta invitación a estar pendientes de lo que va a ocurrir a partir del próximo viernes en el Teatro Baral de Maracaibo, la 5ª edición de la Feria Independiente del Libro. Subrayo esto de independiente porque ya nos explicaba Luis Peroso, cuando se produce este nefasto experimento que hizo el oficialismo durante esos 4 años del gobierno del señor Prieto allá en el Zulia,
y también había un gobierno rojo en la alcaldía, pretendieron uniformar la cultura. Y hubo esta reacción de la juventud del movimiento poético de Maracaibo diciendo: cultura no es propaganda, el libro no es propaganda, el libro es un instrumento para el pensamiento libre precisamente. Y surgió esta Feria Independiente del Libro que, repito, arriba a su 5ª edición. Cuando son las 8:49 minutos, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con la recta final acá en La Fuerza es la Unión. Publicidad. Y volvemos. Conéctate con la Voz de América desde tu móvil o en tu laptop. Escribe vozdeamerica.com y entra a un mundo de información. Vozdeamerica.com. Somos tu fuente de información internacional. Vozdeamerica.com. Un mundo de información y una fuente confiable de noticias. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de la Voz de América. Ángela González, Voz de América, Nueva York. José Parralete, Voz de América, Miami. Vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Es inevitable que tengamos que dedicar el segmento final de nuestro programa al tema político. Bueno, el pasado viernes la noticia fue la inhabilitación de la candidata María Corina Machado. Aquí dimos nuestra palabra de solidaridad tanto a la candidata María Corina Machado como al señor Enrique Capriles, como al señor Freddy Superlano y todos los demás precandidatos que ya han sido o pueden ser en el futuro objetos de una medida de inhabilitación, de una ilegal, inconstitucional, improcedente medida de inhabilitación. Bueno, digo todo esto, repito, escogiendo muy bien los adjetivos, porque resulta que nuestra Constitución establece que los derechos políticos de un ciudadano no pueden ser afectados salvo por una decisión firme de un tribunal. O sea, una instancia administrativa no puede inhabilitar políticamente a un venezolano. Y además, la sanción de inhabilitación sola no existe, es una sanción accesoria. Tiene que haber una condena sobre otro evento, ¿no? Y además la inhabilitación política. Bueno, resulta que el gobierno ha utilizado este mecanismo administrativo para quitar del medio a quienes le resulten incómodos, ¿no? Ya lo ha hecho con varios dirigentes políticos de la oposición, ahora con la señora María Corina Machado. Hoy un sociólogo venezolano, el señor Damián Alifa, publicó unos mensajes en la red social Twitter sobre este tema. Los comparto con ustedes. Dice así: imaginando escenarios. 1. María Corina Machado gana las primarias. 2. Hace una campaña por el cese de su inhabilitación. 3. Hay presión internacional sobre Maduro. 4. Maduro no cede y se acerca el día de la inscripción de candidatos. 5. El G3 presiona por inscribir otro candidato. 6. María Corina Machado dice que es hasta el final. 7. La oposición se divide entonces entre los que dicen que hay que hacer como en Barinas y los que dicen que este es un contexto diferente. 9. No hay consenso en la oposición, se inscriben unos y otros no. 10. Antes de esto se nombró un CNE poco confiable. 11. Comienzan los ataques entre los que decidieron participar, a los que se le acusará de hacerle el juego a Maduro, y los que decidieron no participar, a los que se le acusará de extremistas y radicales. Luego, en otro mensaje, el sociólogo Damián Alifa dice: hay gente que se molestará al leer esto. Antes que nada, toca aclarar que esto no es ni una profecía ni el escenario que a mí me gustaría. Solamente es un escenario entre infinitas variantes o alternativas posibles. Yo debo la
de escenarios que plantea el sociólogo Damián Alifa, a quien vamos a tratar de contactar el día de mañana para que nos explique, para que exponga con más amplitud todo esto que nos está diciendo. Me preocupa porque la manera de evitar esto, ¿no?, sería teniendo una oposición partidista que tenga una estrategia al menos coincidente, si no común, al menos congruente, que tuviese algún tipo de unidad de comando, por así decirlo, ¿no?, algún tipo de instancia de dirección colectiva y que tuviese una vocería consensuada. Si existiera eso, entonces efectivamente podríamos decir, bueno, esto que está haciendo el gobierno genera tales problemas, pero esos problemas pueden ser resueltos y superados. Hoy no es así. Hoy lamentablemente no es así. Hoy tenemos la plataforma unitaria, que es bueno, una agrupación importante, pero no es la totalidad de la oposición. La totalidad de la oposición no tiene un espacio, una mesa, un lugar donde puedan reunirse todos y acordarse todos. Y mucho menos para actuar con la agilidad que requiere la respuesta a agresiones de diversa naturaleza. Yo debo recordarles, por ejemplo, que en el año 2015 el gobierno inhabilitó al partido COPEI, judicializó al partido COPEI, judicializó al MIN, al Movimiento de Integridad Nacional, se apropió de su tarjeta y la convirtió en un clon de la tarjeta de la unidad y la colocó al lado de la tarjeta de la unidad en el tarjetón para generar confusión. Cuando ya se habían realizado todos los procesos internos, tanto de primarias como de consensos para escoger los candidatos, entonces cambiaron las reglas del juego y establecieron la paridad 50-50 por género para obligar nuevamente a repetir el proceso. Disolvieron la alcaldía metropolitana y pusieron preso al alcalde Ledesma en pleno proceso electoral. Todo eso lo hicieron. Y en aquella oportunidad la oposición tuvo como responder a cada provocación y a cada agresión, bueno, con agilidad y con rapidez. Pero era por eso, porque teníamos estrategia común, dirección colectiva y vocería consensuada. Eso no existe hoy. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para lograr que hoy haya una respuesta consona con las exigencias del momento? ¿Cómo hacer para poder responder? No solamente ante las inhabilitaciones, sino ante todo lo que venga, con la firme determinación de lograr repetir a nivel nacional lo que hemos llamado el efecto Barinas. ¿Qué pasó en Barinas? Bueno, en Barinas inhabilitaron no al candidato que iba a ganar, sino al candidato que ganó. Inhabilitaron a Superlano una vez que ganó. Y después inhabilitaron a su esposa, que nunca había sido funcionario público, es decir, no tenían cómo inhabilitarla ni siquiera desde el punto de vista administrativo. Y después inhabilitaron a 3 dirigentes más, hasta que al final, allá en la cola, salió el nombre de Sergio Garrido, a quien no tenían cómo inhabilitar. Entonces, ¿saben lo que pasó? Superlano, en vez de decir, no, o soy yo o no es nadie, o soy yo o es el diluvio. Yo tengo la legitimidad porque yo gané la primaria y yo fui el candidato y yo gané las elecciones. Así que yo soy el gobernante legítimo. No, Superlano no hizo eso. Superlano fue tremendamente maduro y amplio. Y dijo, el que puede competir es Sergio Garrido, que ni siquiera es de mi partido, es de otro partido. Bueno, con él vamos a ir y con él vamos a ganar. Y se le ganó al oficialismo en la cuna de Chávez, en el estado Barinas. El pueblo está esperando un mínimo pretexto, una mínima posibilidad para derrotar al oficialismo. Y gracias a esa sabiduría política de las direcciones políticas de Barinas, eso se logró. ¿Seremos capaces nosotros de lograr eso en el 2024 a nivel nacional? ¿O seremos nuevamente rehenes de los personalismos, de los mesianismos, y entonces los nombres de los candidatos y de las candidatas se actuarán como camisas de fuerza
para no dejarnos avanzar? Bueno, eso depende de nosotros, no de las elecciones políticas. Eso depende de los ciudadanos, de lo que hagamos, de la legítima presión que ejerzamos sobre las elecciones políticas para que se comporten a la altura del dolor y de la esperanza de la gente. De eso se trata. Así que para eso hay que irse preparando de una buena vez. Cuando son las 9 en punto de la noche nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el mago Ángel Villalobos. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana. Mañana tendremos un programa especial. Mañana cumple 18 años la Asociación Civil Radar de los Barrios, esa red de dirigentes populares en el centro del país, en otros estados también más allá del centro del país. Nos encontramos mañana entonces a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere.